Fuera de tiempo. Ahora la llamada. Pablo Iglesias, ¿qué te pasa hoy? Muy buenos días. Buenos días. Encantado de hablar con vosotros. Es que trabajas tanto, ¿verdad? Hay que tener tantos pluriempleos, ¿no? Últimamente demasiado, sí. Sí. Bueno, Pablo Iglesias, ¿lo conoces? Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, el nombre especialista me suena, en comunicación política. No sé si os habéis enfrentado alguna vez. Estáis en las antípodas, creo, de muchas cosas. No, a lo mejor no. Yo no me he enfrentado nunca a Pablo Iglesias. Pablo, ¿lo conoces a Dragó? Es difícil no conocer a Fernando Sánchez Dragó. Pablo, es difícil conocerlo en realidad. Usted Sí. Seguramente conoce al personaje, no a la persona. Quizá sea el personaje. Hoy está, sin duda el personaje. Hoy está en crisis, ¿sabes? Está en Pablo, crisis. permítame que le haga una pregunta. Ya sabe que los latinos decían nomen est omen, el nombre amenaza, el nombre es el destino, el nombre marca. ¿Usted está marcado por el nombre de Pablo Iglesias? Es que esta mañana acabo de leer en el periódico, cosa que no sabía. Yo soy muy amigo de Jorge Vestinge, muy amigo. Y muy amigo de su mujer, Mercedes, que en realidad es la que va a los scratches. Y me acabo de enterar esta mañana leyendo el periódico de que Mercedes se llama Mercedes Revuelta. La verdad es que parece un apellido que predestina. Yo también soy amigo de Jorge Bestringe, somos compañeros en la facultad y fue profesor mío cuando yo era estudiante. Y sí, evidentemente los nombres marcan. Bueno, Pablo, a ver, estábamos hoy, ahí se celebra el segundo aniversario del movimiento 15M. El señor Fernando Sánchez Dragó no es partidario, dice que ya lo contó en su momento. Tú fuiste de los que llamó perroflautas, ¿no? A los... No, jamás he utilizado esa palabra. ¿Ah, no? Por escrito. ¿Ah, no? No, jamás. Bueno. Y hablábamos con Pablo Iglesias, el balance, Pablo, ¿tú crees que hoy se va a visibilizar de nuevo el 15M mayoritariamente? ¿No crees que se haya pagado algo? ¿Cómo lo ves, Pablo? Yo creo que el 15M se sigue visualizando en todas las movilizaciones sociales que son expresión de la crisis política que está viviendo en este país. El 15M sigue vivo en la marea blanca, sigue vivo en la marea verde, sigue vivo en los scratches de Stop Desahucios, y yo creo que es la mejor noticia para los demócratas en los últimos años. Creo que Fernando Sánchez Dragó se refirió a los activistas del 15M como llorones malcriados, y me suena también que los comparó con Hitler y con Franco. Y también he leído alguna vez que decía que con Franco, si no te metías en política, no se vivía mal, y que la crisis es sobre todo un problema zoológico. Entonces me permitirás, Fernando, que te diga que estas afirmaciones te colocan de alguna manera como un bufón del régimen, y yo creo que debería ser prudente al decir estas cosas. Perdone usted, Pablo. Yo jamás comparé a los del 15M con Hitler. Yo escribí un sesudo y sensato, me parece, artículo sobre un fenómeno que es el fenómeno asambleario, que empezó en Atenas, quizá antes. Fue una asamblea la que condenó a Sócrates a beber la cicuta, y dije que los movimientos asamblearios son lo contrario de la democracia, y que existía un paralelismo entre los movimientos asamblearios y no Hitler, sino los camisas pardas de Hitler, y no Mussolini, sino los camisas negras de Mussolini. Fíjate, Fernando, yo creo que o los descamisados de Perón, o los sans-culottes de la Revolución Francesa. Yo escribí una serie de reflexiones de carácter historicista. Sí, yo creo que a los sans-culottes de la Revolución Francesa les debemos mucho los demócratas, pero en todo caso, si alguien está atacando la democracia, son eso que llaman mercados y esa troika europea dominada por corruptos que ha robado la soberanía al Parlamento y a los países. Fíjate, cuando hablamos de demócratas, ahí me encanta decir quién es el jefe del Banco Central Europeo, el señor Mario Draghi, el vicepresidente de Goldman Sachs, que fue el que le dijo a los griegos eso de que maquillaran su contabilidad, y luego resulta que los griegos habían vivido por encima de sus posibilidades. O el presidente de la Unión Europea, el señor Durão Barroso, el artífice, el arquitecto del colapso económico portugués, que después de prestar un buen servicio a los Estados Unidos y al Reino Unido, siendo el anfitrión de la Cumbre de las Azores, Blair le propone como jefe de la Unión Europea, y ese mismo verano se la pasa en un yate de un armador griego que después recibió una subvención de la Unión Europea. Ese es el problema de la democracia, no que la gente se reúna en asambleas. Que la gente se reúna en las asambleas es la expresión de una indignación general ante una distancia enorme entre una casta política que no le afecta a los recortes y la mayor parte de la población. Y las afirmaciones que haces, Fernando, aunque las disfraces de historicismo, no es más que bailarle el agua al poder, que es lo que hacéis ciertos intelectuales, y eso es inaceptable, perdóname que te lo diga. Pablo, habla usted como un político, y a mí los políticos no me interesan. Yo soy de campo.
Hace un momento... De campo soy yo, perdona. De campo soy yo, Dragó. Jamás en mi vida he pisado un campo de golf. No sea usted demagogo, Pablo. Hace un momento oía yo una canción que ponía aquí Isabel Gemio, y que tenía una estrofa que me ha gustado mucho, porque me define. Esa estrofa decía: soy como la amapola que vivió siempre en el trigo sola. ¿Por qué te vas ahora por las ramas? Contesta, no, las ramas no. Pablo. Es que de campo soy yo, pero tú no. Quien se va por las ramas de las ideas recibidas, de lo que Flaubert llamaba ideas recibidas, es decir, de los tópicos, de los lugares comunes, es Pablo, no yo. Bueno, a lo mejor es porque no piensa como tú. Evidentemente que no piensa como yo. Bueno, ¿y qué pasa porque otro piense de una forma diferente? Eso pregúntaselo a Pablo, no me lo preguntes a mí. Es una cosa agradable y maravillosa y hay que discutir, pero... no se vale escurrir. No hay que discutir. De la discusión jamás nace la luz. La luz nace del acuerdo. A ver, venga. Nace del acuerdo, no de la discusión. La discusión solo sirve para calentones. En cualquier caso, sobre la política, ya que estamos haciendo tantas citas, Aristóteles hablaba del zoon politikon, y la política es consustancial a cualquier sentido cívico. Y tú hablas de política y hablas mucho de política, por suerte. La política sigue siendo un instrumento con el que los débiles pueden de alguna manera mejorar sus condiciones de vida, y eso tiene mucho que ver con el 15M, no tiene que ver solamente con esa casta de señores encorbatados que nos gobierna. Y tú hablas de política y yo hablo de política, y lo que parece es que defendemos intereses distintos, y esa discusión yo creo que es valiosa y es bueno que la gente la escuche. Pero hay cosas ya que usted acaba de citar a Platón y Aristóteles, yo voy a permitirme citar a los estoicos y a los epicúreos, que alababan las virtudes de la resignación frente a las de la indignación. Pero es que la resignación... Mi filosofía es la de la resignación. ¿Tú te crees que resignación en estos tiempos? Mira. Por una cosa que decía Francisco Franco, decían: ustedes hagan como yo y no se metan en política. Eso es el mejor ejemplo. Bueno, esa es la mejor yo doy frase datos, que por favor. Es que me Franco. estoy quedando sin tiempo, pero yo doy datos. Es decir, que se hayan conseguido 1 millón de firmas en las mesas como defensa de la sanidad pública. Cuando el PP, por ejemplo, tuvo 1.500.000 votos más o menos, a lo mejor hay por ahí un pico, o el PSOE 700.000 y pico. Es decir, yo creo que se tiene que tener en cuenta a 1 millón de personas. O la iniciativa popular contra los desahucios y el abuso de los bancos de 1,5 millones de personas. Yo creo que un titular del juzgado de instrucción número 4 de Sabadell, que haya denegado el desalojo urgente del edificio de Sabadell, propiedad del Banco Malo y ocupado por la plataforma de afectados por la hipoteca a mediados de abril, creo que es importante porque va a crear precedente. Esos son datos, eso son cosas que está consiguiendo este movimiento. Ignoramos lo que alguien hoy decía por ahí. Al principio eran indignados. Ahora, gran parte de ese movimiento son personas que ya no pueden más. Son personas que están asfixiadas. Son personas, como hemos escuchado en este programa, familias que con sus hijos se están quedando sin casa. Hombre, yo creo que hay que escucharlos, Fernando. Creo que no se puede decir que sean... ¿Cómo los habías definido? Pero muy bien, que los escuchen. Y que los escuchemos. Yo como medio de comunicación creo que también tengo la obligación de escucharlos. Oye, yo puedo... Y no de descalificarlos y decir que son 4 niñatos, no sé cómo has dicho. No son 4 niñatos, hay personas de todas las edades. ¿Puedo yo tener el libre albedrío de escuchar lo que me interesa escuchar? Eso sí. ¿Puedo elegir a Beethoven frente, no sé, a Camilo VI? A mí me encanta. Ay, a mí me gustan los dos, fíjate. Uy, que me has ido a nombrar a Beethoven y a Camilo VI. Mira, Isabel. Bueno, que tenemos que terminar. Una cosa rapidísima, si me permites, Isabel. Sí. Yo creo que los intelectuales juegan un papel crucial en la sociedad. Yo también lo creo. Yo no soy un intelectual, perdone, no me insulte. Yo soy un escritor. Intelectuales lo somos todos. Intelectual es un tipo de escritor que empieza con Zola y el Affaire Dreyfus. Hasta finales del siglo XIX y comienzos del XX no existía el concepto de intelectual engagé. Yo soy un escritor y por lo tanto soy una persona libre, no soy un intelectual comprometido. Déjame desarrollar el argumento. Venga, un minutito, Pablo. La gente que produce ideas debería estar llamada a tener un cierto... Todo el mundo produce ideas, todo el mundo. Fernando, déjame acabar. Lo que pasa es que, por desgracia, si en algún lugar se practica la prostitución es entre los intelectuales, lo decían los Chicos del Maíz en una canción, y ahí me da la impresión de que algunos os prostituís a los que han mandado siempre en este país, aunque lo disfracéis de Flaubert o queráis dar una legitimidad en base a argumentos pedantes a las cosas que decís. Te lo decía al principio, sois bufones del poder, Fernando. Tenemos que terminar. Nadie más pedante que usted. Nadie más intelectual que usted, nadie más político que usted. Tenemos que terminar. Pablo Iglesias, gracias por atendernos. Un placer, Isabel, un saludo. Fernando Sánchez Dragó, te subes a la moto que me tengo que ir. Hoy vas a encontrar Madrid lleno de Harley Davidson. Si hay alguno que nos esté escuchando, que me llame, por favor. 914262599.